Buenos días, bienvenidos a más un webinar de Shure. Mi nombre es Adinaldo Neves y trabajo con desarrollo de mercado para Latinoamérica aquí en la oficina de Miami. Hoy vamos a hablar un poco de soluciones de problemas que pueden pasar con micrófonos inalámbricos. Sabemos que hoy en día, con la tecnología que tenemos, los micrófonos inalámbricos son muy sólidos y muy confiables, pero hay un par de cositas que tenemos que hacer para garantizar que tengamos un desempeño sin fallas, sin interferencias externas, porque realmente hoy en día la televisión digital, los intercomunicadores, las pantallas de LED, todo eso genera interferencias que pueden afectar los micrófonos. Pero el bueno es que podemos tener buenas prácticas para que eso no nos afecte. Entonces, hablamos un poquito de eso. Hay tres posibles estados de cualquier dispositivo de audio, ¿no? O funciona, o no funciona, o funciona pero suena raro. Esos son los más difíciles, ¿no? Muchas veces cuando no funciona, básicamente no está conectado, o no lo prendieron, o se fue un cable de poder o algo así. Pero cuando funciona, pero suena raro, es la parte un poco más complicada. Si hace una nueva configuración que nunca ha funcionado, por ejemplo, un equipo nuevo o algo, es importante saber cuál es la ubicación, dónde estás, cuál es la configuración y cuáles son los síntomas, obviamente. Si es una configuración que ya existe y que funcionaba bien, pero pasó a sonar raro, es importante tener las mismas informaciones que teníamos de una nueva, pero también qué hay de diferente. ¿Por qué funcionaba antes y no funciona ahora, ¿no? Hay dos tipos de problemas que se puede pasar con el inalámbrico: audio o RF. Es importante poder identificar dónde viene el problema, porque muchas veces uno puede parecer con el otro, ¿no? No hay sonido, puede ser un poco de los dos. El sonido está intermitente, bueno, depende. El sonido está distorsionado, depende del tipo de distorsión, pero la mayoría de las veces si está distorsionado es algo de audio. Y ruido depende del tipo de ruido. En radio no hay RF, o sea, no se ve el medidor de nivel de RF, no aparece nada. O el RF está bajo, el medidor te enseña muy bajito. O está intermitente, aparece y sale, o aparece algo de una forma inesperada, ¿no? Entonces, es importante prestar bien atención en lo que está pasando. Los medidores son sus amigos. Entonces, digamos que la mayoría de los problemas que no son de RF son problemas normales que puede pasar con cualquier equipo de sonido. Entonces, por ejemplo, no hay sonido o el sonido está intermitente. Si el RF está bueno, está sólido, puede ser un tema de conexión del audio al transmisor, especialmente si estoy, por ejemplo, si estoy trabajando con un micro de mano que tiene cápsula intercambiable, puede ser que la cápsula no esté bien torneada, no esté bien apretada. O entonces, si es un body pack, un transmisor de cuerpo, el micrófono no está bien conectado o hay algo con el cable. Eso del lado del transmisor. Del lado del receptor puede ser que el cable que le está malo y no se llega a la conexión. También distorsionado, hay que, especialmente el distorsionado es más importante cuando estás trabajando con micrófono con transmisor de cuerpo, porque puede ser que realmente esté llegando demasiada señal. Especialmente si no estoy con una aplicación
tradicional. Si estoy con un solapa o con un diadema o algo así, no es mucho problema. Pero si estoy con una aplicación no muy tradicional, por ejemplo, usando un transmisor de cuerpo con una consola para enviar una señal o algo así, es muy importante ver si el nivel de entrada está compatible para evitar distorsiones. Siempre las conexiones son importantes porque el sonido puede estar sonando distorsionado, pero será algún tipo de conexión. El ruido de RF es un ruido diferente del ruido de audio. Cuando ves que hay un ruido de audio, es que, por ejemplo, un tuk o un hum o un hiss, ¿no? Se te hace un sss, o un o entonces algo que se puk, puk, puk. Eso normalmente no son ruidos de RF. Eso normalmente son problemas de audio. Entonces, un cable malo, un exceso de señal, ese tipo de cosas te puede generar un problema de audio. Entonces, normalmente si el medidor de RF del receptor está sólido, ¿okay? Está con una buena señal y sigue distorsionando, hay que ver primero si el medidor de audio no está con el rojo prendido, porque sí puede estar demasiada señal. Si no está con el rojo prendido, probablemente la distorsión viene del transmisor. Entonces es un tema que es importante verlo. Ahora sí, problemas de radio. Los problemas de radio son un poquito más complicados porque no se ve, no se escuchan. Bueno, a veces se escuchan porque son interferencias, pero si no hay RF, o sea, estoy mirando el medidor y no hay señal de RF. Esto puede ser un cable de antena malo, puede ser que simplemente el transmisor está en una otra frecuencia, porque el medidor de RF mide la señal en la frecuencia que el receptor está trabajando. O sea, no es un medidor general de RF, pero sí un medidor de RF en la frecuencia que el micrófono trabaja. Obviamente hay que ver si el transmisor está prendido, porque eso puede pasar, ¿no? Se fue la pila, especialmente si estoy lejos del transmisor. El músico me dice, oye, estoy cantando, pero no escucho nada. Puede ser que el propio usuario lo apagó el micro. En el receptor sí está encendido, si la frecuencia está correcta, es súper importante eso. Y si las antenas están bien conectadas, bien puestas, con buenos cables. Eso normalmente es un poco más fácil de ubicar. Si el RF está abajo, ahí sí, tengo dos LEDcitos, tengo mitad de mi medidor, o él cambia mucho. Por ejemplo, la gente no está se moviendo, pero el medidor está cambiando. ¿Qué puede ser eso? Hay que ver si estás con un transmisor de cuerpo de mano, qué tipo de antenas estás usando, qué cables, cuál la distancia. Todo eso puede afectar la recepción de la radiofrecuencia. Es importante saber por qué el inalámbrico corta. Esta imagen enseña el mismo tipo de micrófono en el mismo lugar, pero con diferentes frecuencias que presentan diferentes niveles de ruido. Cada frecuencia, existen frecuencias más limpias que otras. ¿Okay? Y eso depende del lugar que estás. Puede ser que si estoy en un sitio, tengo una determinada frecuencia que está más limpia. Pero a veces cambio una cuadra, puede tener otra frecuencia que esté más limpia. Entonces, eso es importante porque el micrófono depende de una relación señal-ruido. O sea, cuánto que la señal de la portadora
que es la frecuencia que lleva mi sonido, es más alta que el ruido o interferencia que hay. En esta imagen, el color naranja es el ruido. Entonces, en el ejemplo del 630-125, yo estoy en un canal que está limpio. Entonces, básicamente, el naranja que se presenta ahí es el ruido de fondo, el ruido de piso del lugar. No hay una interferencia, no hay nada que está usando la misma frecuencia. En este caso, con un inalámbrico de alta gama, de la serie profesional, con antenas bien ubicadas, con todo perfecto, normalmente logro llegar a 150 metros, que son como 500 pies. Pero si el mismo micrófono lo cambio al ejemplo del 641-875, yo tengo un ruido que ya está mucho más alto, pero todavía funciona el micro. Pero voy a lograr tener solamente como 100 pies, o sea, 30 metros de distancia. Eso significa que muchas veces puede ser que estoy trabajando con este micrófono la vida toda, porque estoy dentro de la iglesia, nunca me alejo más que 20 metros de la antena y no hay problema ninguno. Pero un día el pastor me pide, ¿sabes qué? Quería abrir la puerta y salir caminando un poquito afuera y se corta el micro, porque no estás en la mejor frecuencia posible. O entonces, en el último ejemplo, que es el 648-250, yo estoy arriba de un canal de televisión ocupado. Básicamente no puedo alejarme más que 3 metros del micrófono, de la antena, que se corta. ¿Por qué? Porque el receptor pasa a identificar más el ruido do que mi micrófono. No podemos pelear con un canal de televisión que tiene un transmisor de miles de watts ahí con una super antena arriba de un cerro, ¿no? Los micros normalmente tienen una potencia de transmisión de 1 miliwatt, 10 miliwatts, 50 miliwatts, ¿no? Entonces, miliwatts. Entonces, mucho más bajo que los transmisores de televisión. Entonces, si el RF está intermitente, tenemos que verificar en el transmisor cómo está la antena. Uno de los puntos que pasa mucho con micrófonos de mano es que la gente agarra el micrófono por la parte, por la punta del micrófono, obviamente no la punta de la cápsula, pero la otra punta, que es justamente donde está la antena. Entonces, nuestro cuerpo absorbe radiofrecuencia. Entonces, eso puede hacer que tengamos problemas de RF. Como sabemos, la mejor ubicación para la mano en un micrófono de mano es en el medio del micrófono. O sea, no se puede agarrarlo por la cápsula porque si no te suena todo como rapero, ¿no? Y tampoco se puede agarrar por la otra punta, que es donde está la antena, porque me puede cortar el RF. Si es un receptor de cuerpo que se puede sacar las antenas, puede ser que la antena esté destornillada o algo así. Multitrayecto es algo muy común y vamos a hablar un poquito más de eso en la próxima diapositiva, pero es básicamente el efecto de fase. O sea, la identificación de un multitrayecto es si solo pasa en una ubicación. Entonces, el artista está caminando y exactamente en el mismo punto del escenario se pasa un corte. Interferencia. ¿Solo pasa cuando se está más allá de una distancia? ¿O solo pasa cuando está cerca de otros equipos? ¿O solo en ciertas frecuencias? Eso puede ser una interferencia. Entonces, hablamos del multivía. El multivía es básicamente, como dijo, es el equivalente del efecto de fase en un micrófono. La radiofrecuencia se propaga del transmisor al receptor en todas las direcciones. Es como una ola, como tiramos una pedrita en un lago que se ve la propagación de las olas, es básicamente así que se propagan.
Entonces llega en el transmisor, pero también llega en la pared y se puede reflejar y ahí va a llegar retrasada en la antena del receptor. Este retraso puede hacer con que tengamos una cancelación de señal. Eso es muy importante porque, por ejemplo, si estoy con una señal subiendo y el retraso está exactamente un 180 grados de fase y va a estar bajando, básicamente cancelo la señal. Para evitar que eso pase, todos los inalámbricos tienen dos antenas, que es lo que llamamos de diversidad. Entonces, mientras tenemos las dos antenas funcionando y las dos antenas recibiendo, la posibilidad de tener el mismo corte en las dos antenas es muy pequeña porque las antenas están alejadas de un mínimo de 1/4 de onda. Entonces, si las antenas están puestas en el rack, ya están en la distancia cierta. El tema es que si tengo antenas externas y las pongo muy pegaditas, básicamente yo mato el efecto de diversidad. Entonces, si uso antenas externas, el ideal es que esté un mínimo un 30 centímetros alejada una de la otra. El ideal que sería como 1 metro más. Entonces, normalmente si estás en una consola de monitor o algo, ponga una antena de cada lado de la consola y está súper bien para el tema de diversidad. Ojo que hay diferentes tipos de diversidad. Cuanto más alta gama el equipo, más robusto para este tipo de interferencias, ¿no? Y hay algunos muy sencillos de esos, de unas marcas que nadie los conoce y todo, de quizás ni diversidad tiene. Entonces hay que tomar cuidado con el tipo de inalámbrico que estás usando. Si es una interferencia de RF inesperada, eso puede pasar muchas veces cuando uno se aleja a una cierta distancia. Está todo bien en el escenario, pero hay una pasarela y mientras está caminando en la pasarela todo bien, pero cuando llega a la punta de la pasarela, se corta. Esto puede ser que la distancia, la amplitud de la señal de RF es como el audio, ¿no? Disminuye mientras me alejo. Entonces puede ser que el ruido esté en un determinado nivel, de que cuando llego en este punto de distancia, mi señal está muy cerca del ruido y el micro corta. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Podemos poner la antena más cerca o ubicar mejor las antenas. Muchas veces cuando esto pasa es porque hay un obstáculo, hay algo a frente de la antena o la antena no está ubicando. Todas las antenas tienen que ver los transmisores. La antena de recepción tiene que ver la antena de transmisión. Eso es básico. Sabemos que muchas veces no es fácil, ¿no? Especialmente con el escenario, a veces el director de video dice, no, esa antena es muy fea, no puede quedarse ahí, pero es importante que la antena siempre vea el micro, siempre. ¿Okay? Puede ser también que sea cuando uno se acerca de un equipo, por ejemplo, cuando el cantante se acerca de la pantalla de LED, se corta el micro, ¿no? Esto también se puede arreglar con un ajuste de frecuencia, ¿no? O entonces solo en frecuencia determinada. Y ahí es más fácil todavía, ¿no? Se cambia la frecuencia y listo. Hablamos de pantalla de LED. Mira, esta es una imagen de una pantalla de LED prendida con imagen. Todos esos picos, si toma atención a esto, todos los picos están a la misma distancia uno del otro. Eso significa que esos son intermodulaciones. Lo que pasa es que cada pantalla de LED transmite una cierta frecuencia. Cuando pongo varias pantallas de LED juntas, que es normalmente lo que hacemos, ¿no? Para crear una pantalla gigante, una interfiere en la otra y genera toda esta basura. Entonces, el más importante, si estoy trabajando en un show grande o un show que tiene una pantalla de LED, hacer mi barrido para encontrar mis frecuencias mientras la pantalla de LED esté prendida y con imagen. Porque ahí sí voy a encontrar el punto que está más libre de interferencia.
Imagínate que se lo pongo un micro exactamente arriba de ese, porque esos puntos que estamos viendo, mientras la pantalla de LED está apagada, desaparecen. Entonces, si hago un barrido mientras la pantalla está apagada y lo ubico un micro exactamente en la frecuencia donde va a aparecer este pico, cuando uno prende la pantalla de LED y pone imagen, se corta el micro. Entonces, esto es muy importante de hacer el barrido después que la pantalla está encendida. Sabemos que normalmente la pantalla está lista después del sonido la mayoría de las veces, pero se puede hacer un barrido, empezar el trabajo y después cuando se prende la pantalla de LED se hace un otro barrido. Inspeccionar los receptores de transmisores, ¿no? Un punto que es un truco muy utilizado, todos que trabajo con inalámbrico hace mucho tiempo ya saben de eso. Cuando apago el transmisor, hay que desaparecer el medidor. El medidor hay que bajar, ¿no? Quedarse oscuro. Si no, es porque hay otra cosa en la misma frecuencia. Entonces la frecuencia está mala. Por eso que es importante cuando hacemos nuestra coordinación de frecuencia, la primera cosa que hacemos, prendemos, por ejemplo, los in-ears y miremos los micrófonos para ver si ni uno de los micrófonos te apareció señal. Si apareció, puede ser que los in-ears estén generando interferencia en los micrófonos. Entonces necesitamos cambiar la frecuencia o de los in-ears o de los micrófonos. ¿Ok? Cuando prende el transmisor, ¿la señal de RF se va a pleno o no? ¿O es solo un poquito? Si es solo un poquito, puede ser que la antena esté mal ubicada. El nivel de audio está adecuado, o sea, cuando hablo en el micrófono, tengo una modulación buena, no está prendido rojo, se ve el señal, o sea, en ese ejemplo que es un ULXD, el ideal es que mientras hablo fuerte en el micrófono, se prenda el amarillo. ¿No? Que nunca se prende el rojo, pero el amarillo, ahí estamos bien. Importante saber dónde vieron las frecuencias. ¿Quién calculó las frecuencias y cómo calculó? Yo ya llegué en muchos eventos profesionales que uno llega con el rack y le preguntó que van a hacer coordinación de frecuencia. No, ya lo hizo en la bodega. Eso no funciona. La coordinación de frecuencia tiene que ser hecha en el lugar. No se puede hacer una coordinación de frecuencia en la bodega y esperar que se funcione en el lugar del show, porque el ambiente de radiofrecuencia cambia. Otros puntos importantes, baterías. ¿Están buenas? ¿Cómo sabes si están buenas? No, muchas veces baterías recargables que son de formato AA, muchas veces te enseña una rayita y tiene todas. O te enseña todas las rayitas, pero no tiene ninguna. Entonces no son muy confiables las recargables que son de formato AA. ¿No? ¿Cómo están las antenas, los conectores, los cables, ¿no? Nivel de potencia, está todo bien. Hay corrosión de sudor. Eso pasa mucho con transmisores que se usan en teatro, que muchas veces están dentro de la ropa y los artistas le llenan de sudor. Y si no lo limpia bien después de cada concierto o si no los protege, con el tiempo esto te mata la conexión, ¿no? Que es súper importante. Hay un truco bueno para esos casos, muchas veces cuando tienes que poner el transmisor dentro de la ropa, de ponerlo dentro de un globo de esos de goma, o entonces condones que no tengan lubrificación, también funcionan muy bien para proteger el micrófono de humedad, el transmisor de humedad. Inspeccionar siempre las antenas. La antena está bien ubicada. ¿A qué distancia está de quien está usando el micro? La distancia entre el PSM, los micros, rango de frecuencia y banda ancha. Eso es muy importante porque muchas veces se puede equivocar. Si tú ves las antenas de Shure siempre tiene unas rayitas en la base coloridas.
esta rayita dice el ancho de banda de la antena. Puede ser que se equivocó y agarró la antena de un equipo y lo metió en otro. Te va a funcionar, pero la eficiencia no va a ser la misma. ¿Ok? Hay que ver las configuraciones, si los conectores están bien, si está usando distribuidores de antena, si está usando distribuidores pasivos o activos. Si son distribuidores pasivos, las T's o las Y, si son de 50 ohms, porque la mayoría de las T's que se compra ahí en las tiendas muchas veces se usan para video, son 75 ohms. Entonces, cuando meto una T de esas en una división de RF, me baja la señal. Entonces, también es importante mirarlo. Si estás usando amplificador en línea, si están funcionando, si tiene alimentación, si se ve el LED prendido, qué banda de frecuencia de las antenas, si está lista nuevamente, si los conectores están bien. Un par de trucos que muchas veces no son tan obvios. La ubicación de la antena, la distancia mínima de la antena de transmisión a la antena de recepción debe ser 3 metros. O sea, yo no puedo estar, y eso pasa mucho en ambiente corporativo, yo no puedo estar con una antena, con el receptor, por ejemplo, bien al lado de mi transmisor. Porque si estoy muy cerca, el RF que sale de mi transmisor va a distorsionar la entrada de RF del receptor. Y eso genera problemas de RF que puede tumbar no solamente este micro, como otros micros en el sistema. Entonces, es importante mirar el medidor de RF. Ese es un ejemplo del UR4. Hay una... Entre todos los LEDs naranja prendidos y el rojo se prender, hay un buen rango. Entonces, no es problema tener todos los LEDs prendidos. El problema sí se te prende el rojo. Si te prende el rojo, está realmente muy alto la señal. Hay que alejar el... puedes hacer varias cosas. Puedes bajar la potencia del transmisor o puedes alejar el transmisor del receptor. O bajar la ganancia de la antena si estás usando una antena con ganancia, una antena activa. Una otra cosa que puede distorsionar la entrada de RF de los micros es la proximidad de los in-ears. Si estoy usando in-ears y micros con antenas omnidireccionales, hay que dejar un mínimo de 3 metros entre una antena y otra. El ideal es usar antenas direccionales en los in-ears y apuntarlas para la dirección que no está la antena del micrófono, para que el micrófono no capte lo que transmite el in-ear, porque el in-ear transmite una potencia mucho más alta que el micrófono. Entonces, eso puede generar problemas, saturación de la entrada de RF. El RF es absorbido por cualquier cosa que sea metálica porque conduce electricidad. Pero hay otra cosa que conduce electricidad también, que es agua salada. Y nosotros somos llenos de agua salada. Entonces, no pase el RF por el público. Ponga la antena en una buena altura para que pase por arriba de la cabeza de la gente y no a través de la gente. Si no, te va a disminuir mucho la intensidad del RF. Eso es lo que llamo del efecto panza, ¿no? Si tengo si es una charla, un discurso, que uno está con su transmisor en la espalda, porque está con un micrófono de corbata, un solapero o una diadema, y las antenas del receptor están a frente, el RF tiene que pasar por la panza para llegar en la antena del receptor. Y eso, como ves en el gráfico, te puede dar hasta un 15 dB de pérdida de señal. Eso es un montón.
Entonces, realmente, el ideal en estos casos es que el receptor esté atrás o la antena esté para atrás del palestrante, para que esté en línea directa a la espalda. Bueno, cables, ubicación de antena, mira qué loco eso. Ese es un rack metálico de acero. No había espacio para poner las antenas. Entonces la antena está en la horizontal, o sea, la polarización no está buena, y está paralela a equipos de acero. Entonces eso hace con que la antena tenga una pérdida de eficiencia muy grande. Entonces básicamente eso no va a funcionar. Ese es un otro tema para los que ya pasaron por nuestro webinario de básico de RF. Saben que el espacio que el RF necesita para pasar tiene que ser mayor que la longitud de onda. En RF en UHF hablamos de más o menos 30, 40, 50 centímetros de longitud de onda. Entonces, en este caso, el RF no pasa por el gradil, por la jaula. En este caso lo hicieron en la jaula porque es una cancha de baloncesto, entonces para que el balón no pegase las antenas, pero no llegue al RF. Entonces hay que tomar mucho cuidado con eso. No ponga las antenas paralelas. Para poner las antenas paralelas una a la otra hay que dejar un mínimo de unos 30 centímetros de distancia. Entonces también no las ponga dentro de rack paralelitas así. Use un sistema de distribución de antena. Bueno, para conectar antenas externas necesitamos cables. Cables de RF son cables de 50 ohms. Entonces no son cables de video. Como la señal del RF es muy débil, cualquier cosa en el cable puede matar la señal. Entonces, si la impedancia no está lista, te puede matar la señal. Entonces, siempre usar cables de 50 ohms. Nosotros trabajamos siempre con los cables de Belden, pero hay otros proveedores. El importante es que se busque en la internet pérdida en el cable modelo no sé qué, que es el cable que estoy usando. Te va a dar una tablita así que te da la pérdida por frecuencia a tantos metros. La pérdida aumenta con la frecuencia. Entonces, la pérdida en 200 es más pequeña que la pérdida en 800. ¿No? Y también con el largo del cable, la pérdida es por metro. Entonces, un cable de 10 metros tiene una pérdida, un cable igual de 30 metros tiene una pérdida 3 veces mayor. ¿Ok? Shure no es una empresa de cable, pero lo que hacemos es que nuestros cables, como ven ahí en la diapositiva también, son hechos con un tipo de cable para el largo que estamos usando. Entonces, por ejemplo, si comparo un UA825, que es un cable de 7 metros, es un cable RG8X. Si comparo con un cable de 30 metros, que el UA800 es un RG213, que es un cable de mucho más baja pérdida. Entonces, es importante que el cable sea bueno para la distancia que vas a usar. Entonces, inspeccionar todo el conjunto de frecuencia. Y donde no puedo ubicar el micrófono. Eso es muy importante. ¿Qué canales de televisión están presentes en el rango que estoy trabajando? ¿No? ¿Qué banda que estoy usando? ¿Qué banda que están los in-ears? ¿Qué banda están los intercom? Si tengo reporteros, ¿qué micro están usando los reporteros? Entonces, una vez que tengo toda esa información, puedes descargar el Wireless Workbench, que es un software gratis de Shure. Si entras en la página de Shure y buscas por www, que es Wireless Workbench, te aparece el enlace para descargar. Es gratis y te permite calcular frecuencias compatibles, pero para eso necesitas saber todos los equipos que están siendo utilizados en el lugar.
Esa es la parte más difícil. El Workbench también te permite hacer escaneo si tienes un equipo de Shure que tenga conexión de red. Cualquier equipo de Shure que tenga conector de red puede ser usado para hacer escaneo con el Workbench en su banda de frecuencia. ¿Okay? Las intermodulaciones son muy importantes y eso el Workbench te ayuda a calcular también. En el espectro de la izquierda tengo dos micrófonos. Digamos que esos son dos micrófonos alejados uno del otro. Los tengo a 30 metros de distancia. En el espectro de la derecha tengo los dos micrófonos, pero los acerqué a 1 metro de distancia. Mira, aparecen picos que no existían. Esos son picos de intermodulación. Entonces, ¿cómo son previsibles? Sabemos que la intermodulación entre dos frecuencias va a pasar exactamente en este punto. El software te puede calcular para que nunca tengas un micrófono en un lugar donde puede pasar una interferencia, una intermodulación. Pero para eso necesitas poner todos ellos en el Workbench, en el software, para que te calcule las frecuencias ciertas. O entonces, si estás usando inalámbricos del mismo modelo y de la misma marca, agarras el mismo grupo y distribuir las frecuencias que sean del mismo grupo. Entonces, para asegurar la compatibilidad del sistema, hay que elegir un grupo de frecuencias compatibles. ¿Okay? Los grupos son calculados cuando Shure termina el desarrollo de un producto, calcula todas las frecuencias posibles y las agrupa en grupos de frecuencias compatibles. Entonces, cuando hago un scan en el equipo te va a decir cuántas frecuencias compatibles tiene cada grupo. Agarras todas del mismo grupo y listo. Pero esto no funciona cuando tengo equipos de modelos diferentes, de bandas diferentes o de marcas diferentes. Para eso tengo que bajar el Wireless Workbench, descargo el Wireless Workbench, pongo todo eso allá. El Workbench te permite que entre con productos de otros proveedores que no sean Shure, otros modelos, y te calcula todo eso. Tenemos webinarios ya en nuestro canal de YouTube de cómo se usa el Wireless Workbench, y pueden entrar y descargar el software y ver el webinario para saber cómo lo usa. Es muy sencillo y te garantiza que las frecuencias estén ciertas. Bueno, con el tiempo que tenemos, es eso que podemos hablar un poquito, y quería abrir para preguntas. Como siempre, si tienes una pregunta que es un poco más complicada o que necesita una investigación o que es un proyecto que quieres hablar con nosotros, mándanos un correo, neves-arinaldo@shure.com, y te contestamos. Si no, se puedes escribir ahora en la cajita de preguntas. Bueno, Javier, le contesté básicamente ya la pregunta de cómo se puede elegir el mejor canal para transmisión, o sea, o con el Wireless Workbench o con el escaneo del propio equipo, siempre agarrando frecuencias del mismo grupo. Entonces, José Rodríguez está preguntando que tiene 8 micrófonos y que cuando prende un in-ear empieza a tener interferencia en los micrófonos que están más cerca. Esto se puede arreglar con, yo no sé qué tipo de antena estás usando, pero se puede alejar las antenas del in-ear del micrófono o encontrar otras frecuencias también, y eso te ayuda. Descargando el Workbench, entrando con el modelo del in-ear y el modelo de los micrófonos, te ayuda a calcular las frecuencias ciertas. Javier me pregunta si al escanear con el Workbench debo tener prendido los receptores del transmisor. No, solamente el receptor. Los transmisores tienen que estar todos apagados, porque si no están apagados, el Workbench lo va a ver como una interferencia
y no va a poner ninguna frecuencia en la frecuencia que está el transmisor. Entonces los transmisores, micrófonos, body pack, todo eso tiene que estar apagados. In-ears también apagados. Entonces, José Miguel me pregunta, ¿para qué son los grupos? Entonces, los grupos son esos, son grupos de frecuencias compatibles. Entonces, cuando hace un barrido, agarras el grupo que tiene las frecuencias que necesita y utilizan todos los canales, o sea, las frecuencias del mismo grupo, porque eso garantiza la compatibilidad entre ellas. Pero como dijo antes, si tienes equipos de diferentes modelos y todo, esto ya no funciona. Tiene que calcular las frecuencias con el Wireless Workbench. Juan Camilo me pregunta qué equipos son permitidos para usar el Wireless Workbench. Cualquier equipo de Shure que tenga conexión de red. Entonces, cualquier de los inalámbricos de Shure que tenga conexión de red, que son QLXD, ULXD, UHFR, Accent y PSM1000. Todos esos te permiten usar el Workbench. Luis Picayo me pregunta si es posible saber la frecuencia que produce una pantalla de LED. El ideal es que haga un barrido antes que esté prendida y después que esté prendida y compáralos. La frecuencia no cambia. La frecuencia va a ser siempre la misma. No cambia con imagen o con algo así. Entonces, si hace un barrido sin la pantalla y con la pantalla vas a ver exactamente dónde están las frecuencias. Los micrófonos que tienen, Gerardo me pregunta de los micrófonos que tienen tecnología Wi-Fi, que son 2.4. Esto el Workbench no trabaja, pero ellos tienen coordinación de frecuencia automática. Básicamente programas y ellos sí encuentran sus frecuencias. El tema con Wi-Fi es que hay mucho Wi-Fi, hay mucho tráfico. Entonces hay que tomar mucho cuidado con la distancia que estás usando y la distancia que estás, por ejemplo, del roteador, ¿no? Y el número de micros que vas a usar. Normalmente en tecnología Wi-Fi 2.4 no pasamos de 4 en aplicaciones tradicionales donde hay gente en Facebook y hay Wi-Fi prendido todo, normalmente 3 o 4 micrófonos juntos. Juan Betancourt, si el escaneo se hace con los transmisores apagados. Me comenta Juan Miguel que tiene un micrófono que trabaja en solamente un canal y que en su ciudad no trabaja bien, si va a trabajar bien en otra ciudad. Puede ser. Hay que ver exactamente qué canal es y qué interferencia hay en su ciudad y qué interferencia hay en otra ciudad, pero puede ser que funcione en otra ciudad. La frecuencia de los micros que trabajan en Wi-Fi siempre va a ser 2.4 GHz. Ese es el padrón en el mundo todo. Los micros que trabajan en UHF sí las frecuencias son diferentes. Me pregunto cómo, Oscar me pregunta cómo sé cuándo utilizar antenas activas o pasivas para micro o in-ear. Eso es algo importante. Los in-ears no pueden trabajar con antenas activas. Las antenas activas significa que tiene un amplificador que amplifica lo que llega de la antena. Entonces, una antena activa, cuando la prendo en un in-ear, es más o menos como prender un micrófono en la salida de parlantes de un amplificador. Está al revés. Entonces, in-ear siempre antenas pasivas. Mismo cuando sean antenas externas, direccionales, pero hay que ser pasivas.
Para los micros, si tienes un buen señal de RF, no necesitas una antena activa. La antena activa necesitas cuando la señal de RF está abajo porque perdiste mucho en el cable. Entonces necesitas compensar esta pérdida en el cable. El Workbench, Juan me pregunta si el Workbench también trabaja con sistemas de cámara. Sí, básicamente entras con la frecuencia, el tipo del micrófono y el rango de frecuencia que el receptor trabaja, apaga los transmisores si quieres hacer un barrido y el Workbench te calcula la frecuencia. Cristian me pregunta cuál es la distancia entre frecuencias más adecuadas. Por ejemplo, un micro en 600 y otro en 600.1. Eso va a depender del tipo de micro. Si estás usando, por ejemplo, un ULXD en modo de alta definición, yo puedo tener 600,000 y 600,2, 600,4, 600, pero si es un equipo más antiguo, muchos tengo que dejar 1 MHz. Entonces 600 y el otro 601. El Workbench sabe eso. Entonces cuando entras en el modelo del equipo, el Workbench sabe cuál distancia tiene que calcular. Joel me pregunta de si los equipos con HDMI también generan RF. Algo, pero muy bajito. No es algo que va a interferir en los micros inalámbricos. El Workbench es gratis, puedes descargarlo y funciona perfectamente. Para hacer el barrido, necesitas un equipo de Shure que tenga conexión de red. Me pregunta Gustavo si existe una altura mínima que la antena del receptor tiene que estar. No, la altura mínima es para que esté arriba de la cabeza de la gente o arriba de cualquier obstáculo. Si no tienes obstáculo, puede estar bajita, no hay problema. Miguel me pregunta que si para conectar varios aparatos en red y usar el Workbench, si necesitas un router o un switch. Normalmente sí. Normalmente conéctalos a, puede ser un switch sencillo o hasta si tienes solo 4, por ejemplo, puedes usar las puertas de un router sin problema ninguno, pero necesitas sí, para que estén todos en la misma IP o en el mismo rango de IP, no la misma IP. Luis, cuando dijo que los equipos tenían que estar hasta hace 3 metros de distancia, es la distancia entre el micro y la antena. Entonces, si le pone una línea recta, entonces está bien. Si el techo es 2.4, pero la antena no va a estar exactamente arriba de la cabeza de quien está hablando, ¿no? Va a estar un poquito alejado y si tengo 3 metros, está bien. J. Venegas me pregunta cuántos equipos se puede conectar a un distribuidor de antena y qué tipo de antena se recomienda. El tipo de antena va a depender de la ubicación, de la distancia y todo eso. La mayoría de la gente cuando lo pone usa antenas direccionales, que pueden ser las de pared si es una instalación fija, que parece un punto de acceso, o las de paleta. Se puede, el distribuidor tiene 5 salidas.
Entonces se puede conectar hasta 5 equipos, hasta 5 racks, pero pueden ser racks dobles o pueden ser rack de 4 canales, y un distribuidor puede alimentar otros distribuidores. Entonces se puede cascadear distribuidores también para aumentar el número de canales. El equipo más económico para hacer barrido de frecuencia con el Workbench hoy es el QLXD. Valdo, sí, el ideal es que el RF no esté nunca en el rojo. Juan Camilo me pregunta si hay un equipo puro para hacer escaneo. Sí, el mejor equipo para hacer solamente escaneo y que no hace un micrófono es el AXT600, que llamamos del Spectrum Manager. Es de la serie Axion. Es lo que la mayoría de los coordinadores de frecuencia profesionales usan para los shows grandes y todo eso. AXT600 Spectrum Manager, que es parte del sistema Axion. David me pregunta si los receptores tienen que estar a frente en dirección al transmisor. El tema no es el receptor, pero es la antena. Si la antena está siempre prendida en el receptor, sí, el receptor tiene que estar con la antena ubicada para el transmisor. Luis me pregunta que a pesar de los 2.4 se coordinen solo, tiene que coordinar con el resto de los micros. No, los 2.4 son aparte. Los 2.4 no entran en la misma coordinación de los micros UHF. Los 2.4 se encuentran automáticamente y si tengo micros de 2.4 y micros en UHF, no tengo que uno no moleste al otro. Me pregunta cómo reconocer cuál antena es receptor o transmisor. Una antena funciona tanto el receptor como el transmisor, con excepción de las activas. Si la antena tiene un LEDcito, una cajita, que es una antena activa, esta es solamente para recepción, no es para transmisión. Todas las otras funcionan tanto para recepción como transmisión. Me pregunta Norberto si están a 20 metros del transmisor, si es necesario colocar una antena externa. Si tenés como ubicar la antena del propio receptor sin obstáculos al transmisor, no hay necesidad de antena externa. Pero muchas veces el receptor está en un rack o está en una otra salita y ahí necesitamos poner antena externa. Luis me pregunta si el Workbench permite modificar el RBW, que es la resolución. No, es fija, la resolución es fija del receptor que estás usando. Si lo importas, muchas veces cuando importas ahí viene con la resolución que lo importó el archivo. Pero cuando lo usa para hacer un escaneo, es fija del equipo que está haciendo el escaneo. Las presentaciones no las compartimos más, pero sí van a estar disponibles en el YouTube. Entonces puedes verla nuevamente.
Eduardo, si tienes problemas con los FP y cambias el ideal sería cambiar y hacer una buena coordinación de frecuencia para ver si, yo no creo que sea un problema del equipo, pero si cambias en varias frecuencias, en frecuencias libres y siempre tiene el mismo problema, ahí sí puede llevarlo a servicio, pero yo creo que puede ser un problema de frecuencia. El curso se puede ver nuevamente en nuestro canal de YouTube, Shure en español. ¿Cuánto se gana en antena, en distancia de recepción cuando se usa antena externa? Depende del tipo de antena. Normalmente se va a ganar relacionada a la antena en el transmisor el doble de la distancia más o menos. Si hace una helicoidal, todavía más. Pero depende mucho de la ubicación. El último seminario de 612 debe estar subiendo a YouTube. Normalmente lleva como una semana, algo así, pero ya debe estar subiendo. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinario. Gracias.